¿Dónde está nuestro enfoque? ¿Dónde estamos mirando? ¿Cuál se ha convertido o cuál es nuestro pensamiento director de pensamientos? Hay un pensamiento que debe ser el director de nuestros pensamientos, el que dirige todos los demás pensamientos. Y si queremos correr esta carrera y si queremos vencer, y no estamos hablando, esta carrera no tiene que ver con nuestra salvación eterna, esta carrera tiene que ver con vencer en esta tierra. ¿Sabía usted que en el cielo nos vamos a encontrar con dos tipos de creyentes? Dos tipos de creyentes van a estar en el cielo. Van a estar ahí, en la presencia. Creyentes que no pudieron correr esta carrera como se debe correr, la corrieron incorrectamente, y creyentes que sí pudieron correr la carrera y que van a recibir el galardón. Dos tipos de creyentes. No estamos hablando de la salvación, porque la salvación es un regalo inmerecido. Nada podemos hacer, nada podemos añadir ni quitar a nuestra salvación, que es por fe, es un regalo de Dios. Pero recuerde que esa salvación garantiza que vamos a estar la eternidad ya no separados de Dios por causa de nuestro pecado, porque Cristo dio un pago efectivo por ese pecado. Pero sí, es importante entender que Dios nos hace un llamado a correr una carrera de una manera tal que no seamos eliminados en la carrera. ¿Sabía que hay muchos creyentes que en el proceso de correr esta carrera, Dios ve que van corriendo mal? Dios ve que están corriendo mal y Dios los exhorta una y otra vez: vamos a correr como se debe correr, vamos a correr como se debe correr. Pero llega un momento donde Dios dice: ¿saben qué? Si esta persona continúa corriendo, la va a embarrar. Vamos a eliminarlo de la carrera. Y Dios lo corta y Dios se lo lleva. ¿Sabía usted eso? Me gusta la analogía con la marcha. No sé si ustedes han visto las carreras de marcha. De hecho, aquí en Cuenca teníamos un marchista famosísimo. En la marcha es una carrera con técnica. La vida cristiana es una carrera con técnica. Si en la marcha yo no llevo la técnica correctamente, yo llevo 3 exhortaciones, creo que son, ahí me disculpan, no estoy claro con el número de exhortaciones, pero sé que hay un límite, que no son muchas exhortaciones por parte del juez, y el juez entonces, cuando ya llega a las exhortaciones, lo saca de la competencia, queda eliminado de la competencia. ¿Sabían ustedes eso acerca de la marcha? Por eso es que en la marcha hay que correr de una manera tal, con una técnica tal. Uso esta analogía porque es importante que entendamos que así mismo es la vida cristiana. Es una carrera con técnica. Y en el proceso Dios quiere que corramos de la manera correcta. ¿Cómo se corre, pastor? ¿Cuál es la técnica para esta carrera? Puestos los ojos en Jesús. En otras palabras, que yo tengo que fijar mi alma en ninguna cosa, solamente en Jesús. Que cada día de nuestras vidas nosotros somos llamados a vivirlo con un pensamiento director de nuestras vidas, y ese es Jesús. Fijando los ojos en Jesús. Esa es la verdad que hemos declarado en esta hora. Y que nuestras vidas consistan, Iglesia del Señor, estemos tan entusiasmados, tan enamorados de Jesús, que nuestro premio es el mismo. Aprendamos del primer campeón de esta carrera. El primer campeón que corrió esta carrera fue Jesús. Él corrió. ¿Y cómo corrió Jesús esta carrera? ¿Cómo dice Hebreos 12 que Jesús corrió esta carrera? Poniendo su mirada en el gozo que estaba por delante. No hay otra manera de correr la carrera que con el gozo puesto por delante. ¿Qué es lo que pasa con la vida cristiana? Y esto me parece curioso ahora que lo entiendo. Que mucha gente está corriendo sin los ojos en el gozo. Corren aburridos, corren apesadumbrados, corren porque no hay otra carrera más que correr. Pero la carrera cristiana no se corre de esa manera. La carrera cristiana se corre mirando el gozo, y mirar el gozo nos transforma en gozo a nosotros. Nos hace gozosos. Por lo tanto, si sus días están insípidos, si sus días, ¿me entienden el término insípido? Insípido sin sabor. Simples, exactamente. Si nuestros días están simples, si nuestros días están tristes, si nuestros días están apesadumbrados, yo le puedo decir: oiga, cuidado con eso, está corriendo mal. Porque la vida cristiana se corre con los ojos puestos en el gozo. ¿Estamos entendiendo, Iglesia del Señor, cómo Dios nos llama a correr? Corremos con los ojos puestos en el gozo. Por lo tanto, ¿qué hizo Jesús con la vergüenza? Vino vergüenza. ¿Se imagina lo que es ser golpeado, escupido,
cargando el peso del pecado. ¿Y saben qué hizo Jesús con la vergüenza? Hebreos 12 lo explica. Jesús la menospreció la vergüenza. No le dio importancia a la vergüenza. ¿Por qué? Porque tenía algo más importante en qué fijarse, en el gozo por delante. Y Dios nos llama a nosotros a menospreciar la vergüenza, el oprobio, el rechazo posiblemente de la gente alrededor, porque corremos en una dirección totalmente opuesta a la que el mundo corre. Pero ¿qué tenemos que hacer con eso? Ay, pastor, me rechazan. Ay, pastor, qué vergüenza lo que estoy viviendo. Menosprecie la vergüenza, concéntrese en el gozo. Iglesia del Señor, y vamos a correr, y ¿sabe qué? No vamos a ser eliminados, vamos a recibir el premio. Yo conozco de muchos que están recibiendo exhortación y exhortación, y Dios espera que reaccionemos. Que la carrera se corre con los ojos puestos en el gozo. ¿Quién es el gozo? Jesús. Jesús es el gozo. Así que sus días deben estar llenos de alegría. Y está fuerte la carrera. Está intensa la carrera. Las carreras, déjeme decirle, ¿usted ha competido alguna vez? Las carreras no son para nada cómodas. Las carreras exigen muchísimo al atleta. Pero el atleta no está, ay, ¿por qué me puse a correr? No, está soportando, está resistiendo y con gozo. ¿Por qué? Con expectativa, porque está mirando el premio, está mirando la recompensa. Y así nos llama a correr Jesús. Él es el premio nuestro. Quiero que quede claro, no es salvación del espíritu. La recompensa no es salvación del espíritu, porque ya lo dice Romanos, la salvación del espíritu no es del que quiere ni del que corre. Ahí está clara, sino del que Dios tiene misericordia. Ahí está clara la diferencia. La carrera no es por la salvación de nuestro espíritu, la carrera es por la salvación de nuestra alma. Porque nuestro espíritu fue salvo cuando nuestro espíritu fue resucitado al creer y confesar a Cristo. Pero, la tierra prometida que tenemos que conquistar es el alma. Y esa tierra se conquista poniendo los ojos en Jesús. Fijando todos mis pensamientos en Jesús. A mí me gusta mucho, y ustedes saben que yo repito bastante esto. ¿Cómo me levanto cada día? ¿Cuál es el pensamiento inicial? ¿Cuál es el pensamiento director de nuestras vidas? ¿Los afanes? ¿Las preocupaciones? ¿Lo que tengo que resolver? ¿O es el gozo, es Jesús? Ese pensamiento todo lo llena, todo lo organiza, todo lo resuelve. Pero si nosotros empezamos a ver otros pensamientos, si empezamos a ver otro tipo de cosas, situaciones, como la fuente, como lo principal, como nuestro enfoque, déjeme decirle, ya empezó a correr mal ese día. Empezamos a correr mal. Pastor, ahorita en lo que usted nos mandó a saludar, Daniel me hace recordar, ¿no? Y dice, tu enfoque está puesto en la cámara. Y ahorita analizando, cuando yo agarro mi cámara tiene 36 puntos de enfoque, ¿sí? Si yo muevo el punto de enfoque a alguno de los lados, la foto me va a salir distorsionada o borrosa. Pero hay un punto en el centro que es para poder captar la toma exacta. Entonces pienso... Y ese es el punto, claro, en el cual tú tienes que trabajar. Exacto. Ahí está claro el ejemplo. La cámara requiere concentrarse, de los tantos puntos que hay, 36 me dice, yo debo concentrarme en uno si quiero tener el enfoque correcto para la toma. Precioso ejemplo. ¿Cuál es nuestro enfoque? ¿Cuál es el pensamiento director? ¿Por qué uso este término? Porque muchos me dicen, pero pastor, yo tengo que hacer muchas cosas, tengo que hacer las cuentas en mi trabajo, tengo que cranear cómo voy a resolver la estrategia y eso. No puedo pensar solo en Jesús, pastor. ¿Cómo voy a pensar solo en Jesús, pastor? Por eso explico. El pensamiento director es el pensamiento principal. Es el pensamiento a través del cual todos los demás pensamientos se organizan. Es el único que necesitamos. Y todos los demás fluyen, se organizan, todo lo demás cae en su lugar respectivo. Marta, muchas cosas, muchos pensamientos te agobian. María, en cambio, tiene un solo pensamiento. Marta tiene muchas cosas, su mente está compartimentada. A ver, Jesús, pero también afán, también problema, circunstancia, hermana indiferente, desconsiderada, todos los pensamientos de Marta. Pero María solo tiene uno. ¿Se ve la diferencia?
un pensamiento versus muchos pensamientos. Y María, por la historia podemos ver, es una mujer de éxito. Hace las mejores inversiones. ¿Por qué? Porque sabe cuál es el pensamiento director. Jesús. Iglesia, pongamos nuestro gozo en Jesús. Pongamos nuestra mirada en Jesús. Qué preciosa introducción y muy conectado con lo que en esta hora, mediante el Salmo 22, el Señor nos quiere hablar. Salmo 22. Ábralo, por favor. 22 del 2 del 2022. ¿Se dieron cuenta de la fecha de hoy? 22/02/2022. Tremendo, ¿no? El Salmo 22 es un salmo de Jesús. Es un salmo de Cristo. Todos los salmos son de Él, por supuesto. Pero del Salmo 22 tenemos el testimonio que Jesús lo hizo suyo. Jesús permanecía en la palabra. Jesús había hecho su prioridad al Padre. Y el Padre es autor de su palabra. Y Jesús había guardado el Salmo 22. Mientras yo he estado meditando en ese salmo, no soy honesto, no he dejado de llorar y llorar de lo que el Señor nos revela y nos muestra a través de esta preciosa palabra. El Salmo 22 es un salmo que Cristo Jesús lo declaró. ¿Cuándo Jesús lo declaró? Lo declaró en la cruz. Cuando Jesús estaba en la cruz, Jesús declaró el Salmo 22. Salmo, dice, para el director del coro, para el músico principal, sobre Ajelet Hazahar, significa la sierva, pero no la sierva de servidor, la sierva con C, es decir, el animal, la hembra del ciervo, la hembra del venado, la sierva de la aurora, eso significa Ajelet Hazahar. Probablemente, ¿qué es eso, pastor? Probablemente esa es una melodía. A las tonadas se les daban, a las melodías musicales se les daban nombres. Una melodía musical es una sucesión de sonidos musicales. No tienen letra, no tienen palabras, es una melodía. Sobre las melodías construimos las canciones, sobre las canciones son letras ya. Pero esta melodía, las melodías de los salmos, ¿cómo era la instrucción musical? La instrucción musical era, al director se le va a entregar esta canción escrita, este salmo escrito, y este salmo, esta letra, se la va a cantar con esta melodía. ¿Cuál melodía? Bueno, la melodía de la sierva de la aurora. Y todos los músicos, ya entendemos cuál es esa melodía. Eso es básicamente lo que significa esa indicación ahí en los inicios de los salmos, en la introducción de algunos salmos. Hay otro tipo de tonadas, hay otro tipo de melodías, pero esta melodía se llama La sierva de la aurora y continúa diciendo el título Salmo de David. Salmo de David. Amén. Espíritu de Dios, aquí estamos, Señor. Versículo 1. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? ¿Por qué estás tan lejos de mi victoria? ¿Por qué estás tan lejos de las palabras de mi clamor? Esto declaró Jesús. En la cruz Jesús declaró esto. Estas son palabras del Mesías. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? ¿Por qué estás tan lejos de mi victoria? Y estás tan lejos de las palabras de mi clamor. Pero no solamente fueron las palabras de Jesús, han sido nuestras palabras en algún momento de nuestras vidas. Momentos en los que nos hemos sentido abandonados, momentos en los que nos hemos sentido distantes de Dios, momentos en los que nos hemos sentido que nuestro clamor y nuestra respuesta de salvación están tan lejos, ambas cosas. Aquí está mi clamor. Aquí está mi oración, lo que yo le he pedido al Señor. Aquí está la respuesta de Dios. Están lejos. Parece que nunca voy a recibir la respuesta. No sé cuántos se identifican con estas palabras. Cuando hemos hecho probablemente oración, no solamente ahora, incluso muchos de nosotros probablemente antes de conocer a Cristo clamamos o simplemente nos sentíamos abandonados, rechazados. ¿Qué expresan estas palabras? El abandono de Dios. Dios me ha abandonado. Dios está lejos de mí.
está lejos de mi clamor, de mi oración. Dios está lejos. La victoria está tan distante. La victoria está tan lejana. ¿Dónde está la respuesta? Versículo 2 dice, Dios mío, de día clamo y no respondes. De noche, pero no hay para mí reposo. ¿Cuántos han sentido el silencio de Dios? De día clamo y tú no respondes. De noche clamo, pero no hay para mí reposo. Esa conciencia de separación, de distancia, fue producida por el pecado. El pecado produjo que veamos a Dios lejos, distante, silencioso. Dios está sordo a nuestras oraciones. Dios no escucha. Pero es importante entender que Jesús tomó esta misma realidad sobre sí mismo. Por eso la palabra es muy clara, decir, ustedes tienen ahora un sumo sacerdote que se compadece de ustedes. ¿Por qué? Porque Él fue probado en todo. ¿Por qué tenemos un sumo sacerdote sin igual? ¿Por qué tenemos un sumo sacerdote incomparable? ¿Por qué Jesús es tan precioso? Porque Él fue tentado en todo, aunque Él no conoció el pecado. Pero Él más que usted y más que yo, Él experimentó el abandono. Él experimentó el silencio del Padre. Jesús experimentó la distancia. Jesús experimentó el rechazo. Pero pastor, Jesús no tuvo pecado, nosotros tuvimos pecado. Y es cierto que nosotros podamos sentir a Dios distante, porque la ira de Dios hace que se cree una brecha, un abismo de separación entre Dios y los hombres, porque nuestro pecado le ofendió a Él. Nuestro pecado dañó lo que Él nos había dado. Nuestro pecado dañó todas las cosas, dañó este mundo. Nuestro pecado, el pecado nuestro, nosotros con razón tenemos que sentirnos abandonados. En otras palabras, se justifica, se entiende que nosotros estemos abandonados y rechazados. Se entiende que Dios no nos escucha y no nos quiere escuchar, y que Dios, cuando un pecador quiera pedirle algo a Dios, Dios tape sus oídos, porque Dios no puede tener comunión con el pecado. Se justifica. Pero Cristo, que Cristo haya sentido el abandono del Padre, ¿por qué Cristo? ¿Por qué Jesús tiene que decir, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío. Toda la vida, ¿sabía usted que Jesús le llamó al Padre Padre? Jesús lo llamaba Abba. Pero en la cruz Jesús no lo llama Abba, porque hasta al Padre lo perdió. Al hacerse pecado, Cristo Jesús perdió al Padre, así como nosotros perdimos al Padre. El Padre es el que tiene cuidado. El Padre jamás abandona a sus hijos. Pero Cristo, al convertirse en pecado, ¿por qué pasó el abandono con Cristo? Porque Cristo se convirtió en pecado. Y al convertirse en pecado, Cristo tenía que ser abandonado por el Padre. Cristo tenía que ser rechazado por el Padre, porque el Padre no puede tener comunión con el pecado. Y se creó esa distancia, esa separación. Por esa razón, Cristo fue abandonado. Y Cristo sintió el abandono. Yo quiero decirle, no hay abandono, no hay orfandad tan grande que pueda compararse al abandono que recibió el Hijo de Dios. Porque nosotros al final nos merecemos eso y peores cosas. Nosotros merecemos nuestro pecado. Déjeme decirle, Él no nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Él no nos ha pagado como merecemos ser pagados y retribuidos. Pero el Hijo de Dios, Él no conoció pecado, pero se hizo pecado para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en Cristo Jesús. Por eso estas palabras, el abandono perfecto lo recibió el Hijo. El rechazo perfecto lo recibió el Hijo. El abandono, el rechazo, el silencio de Dios. Pero el versículo 3 marca el punto de quiebre de este salmo. El versículo 3. El versículo 1 y 2 expresan lo que el Hijo sufrió y lo que nosotros hemos sufrido. Justamente nosotros lo hemos sufrido. Pero el versículo 3 marca la diferencia. Leámoslo, por favor, juntos.
Sin embargo, tú eres santo, que habitas entre las alabanzas de Israel. Mire, a veces yo tengo problema con ciertas canciones, porque muchas canciones, muy malas canciones para ser cantadas, nos roban la vida de las verdaderas palabras y del verdadero sentido de las Escrituras. Había una canción por allí que habla de este salmo, justo cita esta parte aquí. El Salmo 22 declara que Dios habita en la alabanza. Y se lo coge como una canción para, está bien, para hacer, no sé, fiesta, lo que sea. Pero coge una verdad tan central y tan medular que se diluye. Y yo oro que usted pueda ver la riqueza que nos estamos perdiendo de esta verdad que está en el versículo 3. Dos verdades fundamentales. ¿Cuáles son esas dos verdades? La primera, tú eres santo. Tú eres santo. ¿Pero qué tiene que ver mi abandono con lo santo de Dios? ¿Qué tiene que ver mis oraciones no contestadas porque Dios está en silencio? ¿Qué tiene que ver eso con la santidad de Dios? ¿Qué tiene que ver que yo estoy pidiendo algo y no recibo? ¿Qué tiene que ver eso con la santidad de Dios? Porque miren la conexión, miren ahí cómo conecta el sin embargo. El sin embargo hace las veces de pero. Sí, yo estoy abandonado, Dios me ha abandonado, yo siento que mis oraciones están siendo ignoradas, yo siento que mi respuesta está distante, pero tú eres santo. Esto es clave, el versículo clave de este salmo, verso 3, tú eres santo. ¿Qué tiene que ver la santidad de Dios? ¿Cuál es la solución a nuestro abandono? ¿Cuál es la solución a la lejanía que sentimos de Dios? ¿Cuál es la solución a las oraciones que aparentemente han caído en saco roto? ¿Cuál es la solución? Yo he venido orando por esta respuesta de parte de Dios. ¿Cuál es la solución? Tú eres santo. ¿Cuál es la solución a la vida sin reposo? Es el carácter santo de nuestro Dios. Él, déjeme decirle, Él no es como los demás hombres caídos. ¿Qué significa santo? Que Él es diferente, que Él es apartado, que no hay otro como Él. La palabra santo, sáquese la concepción católica, religiosa, santo, santo, y se volvió una palabra que le perdimos la vida y el poder. Santo significa diferente. Santo significa apartado, no común, especial. Eso significa santo. Cuando hablamos de santo, incluso viene a nosotros una connotación, incluso de legalismo, religiosa. No, santo significa, Él es diferente. Él es apartado. Él no tiene nada común con los demás hombres caídos, con la humanidad caída. Él es apartado, Él es especial, Él es celestial. Tú eres santo. Buena pregunta. Es el carácter santo de nuestro Dios. Él no es como los demás. Él no es como los ídolos. Eso significa tú eres santo. Ídolos. ¿Qué son ídolos? Ayer estaba en una administración en la noche y esta familia me pregunta, pastor, tenemos esta confusión porque vienen de la religión tradicional. Nosotros cuando nos escuchamos la palabra ídolo, nosotros pensamos en los yesos, en las imágenes esculpidas o las imágenes talladas. ¿Qué son los ídolos? ¿A qué se refiere cuando menciona los ídolos? Ídolo es todo lo que fabrica el corazón para poner su confianza. ¿Qué es un ídolo? Es todo aquello en lo que yo pongo mi confianza. Es lo que fabrica mi corazón. No solamente las manos. No, el corazón es la fábrica de ídolos. Con el corazón se fabrican los ídolos. Y muchos le dan forma con sus manos. Eso es un ídolo. ¿Y qué pasa con los ídolos? Son confianzas vanas. Confianzas fracasadas. Confianzas que no aprovechan. Y nuestro Dios, ¿qué significa cuando se dice tú eres santo? Significa que Él no es como los ídolos. Que su poder, que su carácter, que todo lo que Él es, resalta incluso sobre nuestro abandono, sobre nuestra soledad, sobre nuestra tristeza, sobre nuestra vida sin reposo. Entonces vamos viendo la primera solución al abandono, el carácter santo de nuestro Dios. La solución de Dios para el abandono del hombre fue que Dios en su santidad proveyó a Cristo Jesús. ¿Por qué tenemos a Cristo como nuestro campeón? ¿Por qué tenemos a Cristo como nuestro enfoque? ¿Por qué? Porque Él es santo.
nos dio a Cristo. Porque Él es santo, envió a Jesucristo como nuestro precursor. Porque Él es santo, envió a Cristo para eliminar nuestro abandono. Porque Él es santo, envió a Cristo para crucificar la naturaleza rechazada, abandonada y despreciada por Dios. Para darnos un nuevo hombre. Y ese nuevo hombre recibe la aceptación. Ese nuevo hombre recibe la familiaridad nuevamente. Ese nuevo hombre recibe oraciones contestadas. Ese nuevo hombre, el nuevo hombre, no el viejo, Jesús vino para matarlo, pero en su resurrección Él levantó un nuevo hombre. Y ese nuevo hombre no tiene desprecio, no tiene rechazo, no tiene abandono de parte de Dios. Ese nuevo hombre tiene todas sus oraciones escuchadas y recibidas, y no solo eso, contestadas. Ese nuevo hombre. Por lo tanto, la verdad fundamental es: tú eres santo. Primera verdad, tú eres santo. Mi hermano, adoremos la santidad de nuestro Dios. Cuando usted se sienta abandonado, recuerde, tú eres santo. Y tú fuiste a la cruz para quitar todo mi abandono, toda mi orfandad. Tu santidad hizo posible mi salvación, mi victoria. ¿Por qué somos salvos hoy? Por su santidad. Porque Él es especial, porque Él es único. Ningún hombre nos podía salvar. Ningún ídolo nos podía salvar. Ningún ídolo, es más, por más que le ore, por más que le confíe al ídolo, ningún ídolo contestará sus necesidades, contestará sus oraciones, satisfará sus necesidades. Ningún ídolo. Pero Él es santo. Él no es como los ídolos. Él nos dio a Cristo. Versículo 3 continúa la segunda parte. Segunda verdad. Habitas entre las alabanzas de Israel. Esto es maravilloso. ¿Qué tiene que ver, pastor, esto con el abandono? ¿Qué tiene que ver esto con el desprecio, con el rechazo? ¿Por qué me menciona esto? Tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Iglesia amada, Dios habita en un solo lugar. Nosotros podemos ir a los templos vanos, buscando en nuestros templos vanos respuestas. Templos vanos, el mensaje del día domingo, tremenda verdad. Templos vanos, nuestras confianzas vanas. Confianzas vanas, las conocemos, las mencionamos y podríamos mencionarlas. Confianzas vanas, muchas veces familia, hijos, para muchos hijos padres, dinero, trabajo, recursos, propiedades. Confianzas vanas. Templos vanos. ¿Qué otros templos vanos? Dolores, resentimientos, falta de perdón, heridas, mentiras, ideas que las abrazamos y estamos agarrados a ellas y no queremos soltar y pasamos años de años agarrados a nuestros templos vanos, pero Él solo habita en un lugar. Nosotros podemos ir a todos los templos que queramos y ¿sabe qué? Le doy la noticia, no lo vamos a encontrar a Él. Nosotros podemos ir a todas las confianzas vanas y no lo vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque Él solo habita en un solo lugar. ¿Dónde está Él? Si yo quiero su salvación, si yo quiero ver su victoria, si yo quiero ver su respuesta, si yo quiero tener compañía y no experimentar soledad, yo tengo que ir al lugar donde Él está, donde Él habita. ¿Dónde habita Él? Entre las alabanzas de Israel. ¿Dónde está Dios? ¿Sabe por qué podemos ser cristianos de 20 años y aún así no experimentar a Dios? ¿Por qué razón? Porque seguimos buscando a Dios en nuestros templos vanos, nuestras tristezas, nuestros dolores, nuestros reclamos, nuestras quejas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y déjeme decirle, no lo vamos a encontrar. Este estudio se llama estudio sólido, porque esto es profundo lo que estamos diciendo. A Dios no se le encuentra en cualquier lugar, en cualquier templo. A Dios solo se le encuentra en el lugar donde Él habita. Dios habita ¿en dónde? Entre las alabanzas de Israel. Esa es su casa espiritual, la alabanza de Israel. Israel es el nombre del pueblo del pacto. Israel, Dios habita en su propio pacto. Esa es su casa espiritual. Dios no tiene muchas casas. Dios tiene solo una casa. Esa es Israel.
Israel es su casa, ese es su templo. Y por favor, aclaración, no estoy hablando de la sangre física Israel. Vamos a ver, conforme vamos avanzando en este estudio, vamos a ver que no, cuando hablamos de Israel, no estamos haciendo referencia al pueblo físico de Israel. Estamos hablando del pacto de Israel, de la realidad espiritual de que Dios desde el inicio ha tenido en su corazón un pueblo para sí que Él lo llama Israel, el Israel de Dios. ¿Cuál es entonces esa casa? Entre las alabanzas de Israel. Esa es su casa espiritual, ese es su templo. Y yo quiero decirle, mire, allí en esa casa espiritual Dios vive. Dios vive todo el tiempo. Él está allí todo el tiempo. Ha hecho su habitación. Él mora. Nunca se va de allí. Siempre Dios estará allí. Nunca vamos a llegar a esa casa espiritual, tocar la puerta y llevarnos la mala noticia de que Él no está en ese momento en la casa. Porque Dios habita allí. Dios tiene su morada entre las alabanzas de Israel. Hizo su casa permanente allí. Allí es donde Él se deleita. ¿Cuántos sueñan con una casa de vacaciones? Una casa donde ir para un periodo de descanso, ir a descansar, disfrutar, deleitarse, relajarse. Bueno, les presento la casa de vacaciones de Dios. Pero a diferencia de las casas normales de vacaciones, Dios nunca se va de allí. Él siempre está disfrutando en su casa espiritual. Él siempre está presente allí. Él habita allí, iglesia del Señor. Allí es donde Dios pasea. Dios se pasea. Y la obra de Cristo en la cruz nos trajo a esa misma casa, a usted y a mí. Para que nunca más estemos abandonados, nunca más estemos tristes, nunca más sintamos que la salvación está lejos, porque fuimos traídos a esa casa espiritual. Efesios 2:11, vamos a verlo. Recuerden pues que en otro tiempo ustedes los gentiles en la carne, nos está hablando los gentiles en la carne, porque lo normal era sentirnos nosotros gentiles. Bueno, eso le pertenece al Israel físico, eso no le pertenece a nosotros, pobres, sangre mestiza. Pero la palabra nos dice a nosotros, recuerden pues que en otro tiempo ustedes los gentiles en la carne, llamados incircuncisión, eso es lo que éramos, incircuncisión, ese es un insulto, o bueno, es una realidad fuerte. ¿Sabe lo que le están diciendo incircunciso? Nunca le insulte a alguien así, por favor. Nunca insulte a un hermano en la fe de esa manera. Porque usted le está diciendo, no perteneces al pacto. Tú eres ajeno al pacto. Nosotros antes éramos ajenos al pacto. ¿Cómo nos llamaba? Incircuncisión. Eso es lo que éramos. Llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión. En otras palabras, ¿sabe qué está diciendo la palabra? Cuando éramos incircuncisión, la bendición del pacto y nosotros no tenían nada que ver. Antes de Cristo, en nuestra naturaleza de pecado, la bendición del pacto y nosotros, nada que ver. Eso está diciendo. Incircuncisión significa, tú no tienes nada que ver con las promesas y la bendición del pacto. Eso éramos nosotros. Verso 12. Recuerden que en ese tiempo estaban, ¿qué? Separados de Cristo. No había. Por eso es que estábamos abandonados. Por eso es que nos sentíamos distantes. ¿Por qué nos sentíamos distantes? Porque estábamos, ¿qué? El hombre sin Cristo es lógico que esté abandonado. El hombre sin Dios, el hombre que rechaza a Dios, es lógico que se sienta abandonado. ¿Por qué? Porque no pertenece. Está ajeno. No tiene, la bendición del pacto y él no tienen nada que ver. Podrá tener las confianzas terrenales que almacene, que logre, que alcance, pero yo quiero decirle, seguirá abandonado, seguirá con la soledad, seguirá con la tristeza, por más riquezas que acumule la gente. Sin Cristo seguirán vacíos, desamparados, abandonados. Pero recuerden que ustedes en ese tiempo, nos está hablando de un pasado, ustedes estaban separados de Cristo. Qué terrible realidad. Excluidos. ¿Qué éramos nosotros? ¿Está leyéndolo? Excluidos de la ciudadanía de
Israel, ¿recuerda lo que dijimos? Israel, el lugar donde Dios habita. Israel, el lugar donde Dios ha hecho su casa de vacaciones, su morada perpetua, donde Él se deleita, donde Él está, donde Él disfruta. Nosotros, ¿qué tenía que ver esa casa? Y nosotros, nada, no teníamos entrada a esa casa. No había nada, no había valor en el mundo que nos permita pagar la entrada a esa casa de vacaciones, a ese resort, a ese lugar donde Dios habita. No había nada de nada que podamos hacer. Éramos excluidos de la ciudadanía, de la comunidad de Israel. ¿Qué más éramos? ¿Qué dice? Extraños a los pactos de la promesa. Eso es lo que éramos, extraños. Dios, ¿cómo nos veía? Extraños, no te conozco. Extraños a los pactos de la promesa. ¿Cuál promesa? La promesa de bendición a Abraham. Abraham y nosotros, nada que ver. Excluidos, extraños. Sin tener esperanza, no había esperanza. Y sin Dios en el mundo. Sin Dios. ¿Qué realidad más desolada? ¿Qué realidad más triste, más abandonada? No sé si se dan cuenta todos de esto. Verso 13. Pero ahora, pongan atención a los peros de Dios. Pongan atención a los sin embargos de Dios. Ya vimos el sin embargo del versículo 3 del Salmo 22, ¿verdad? Sin embargo, tú eres santo, tú que habitas en las alabanzas de Israel. Ahora, pero ahora, ¿qué continúa? Por favor. Pero ahora, ese en es clave. Pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes... Nosotros, Señor, sí, ustedes, nosotros que no teníamos nada, ni nada de sangre, nada en nuestro ADN, lo estudiaban y no había una sola gota de Israel. Ustedes, sí, nosotros, que en otro tiempo estábamos lejos, ahora han sido acercados. Ok, ahí dice por la sangre de Cristo. Está mal. El por lo pusieron para querer... El editor quiso hacernos un favor de comprensión, pero no es por, es en. Usted puede tachar el por y poner con seguridad en la sangre de Cristo. El en es muy importante, porque el en habla que ahora estamos dentro. Cercanos, ¿cómo dice en la Reina Valera? ¿Tú estás leyendo Reina Valera? ¿Cómo dice allí? En la sangre de Cristo. Dice por medio de la sangre de Cristo. Ya, en la sangre de Cristo. Esa es nueva traducción viviente, ya, eso es una paráfrasis. Las Américas y Reina Valera literales, aunque son literales, el editor quiso hacernos un favor para que comprendamos poniendo por, no es por, es en. Y el en es importante porque habla que antes éramos extraños, estábamos lejos, pero ahora estamos en la sangre de Cristo. Estamos en Cristo. Hemos sido acercados en la sangre de Cristo. En la sangre estamos, en su sangre estamos, y lo que antes no tenía nada que ver con nosotros, su sangre nos dio el pase al lugar donde habita Dios. Y yo quiero decirle, mi amado hermano, por favor escúcheme con su corazón. Usted hace esta verdad suya. Usted jamás sentirá abandono, jamás sentirá que Dios está distante, jamás sentirá que sus oraciones caen en saco roto, porque allí usted tiene la garantía, allí habita Dios, allí habita el Señor. Eso es la salvación de Dios. En Cristo, en su sangre, ahora tenemos entrada al lugar donde Dios está, al lugar donde Él habita. Su obra nos acercó. Verso 14, porque Él mismo... Pongan atención a esas frases claves. Él mismo. Nosotros pensamos que venimos a Cristo para que Cristo nos dé paz. No. Yo vengo a Cristo para que Cristo me dé solución. No. Yo vengo a Cristo para que Él me dé respuesta. No. Él mismo es. Él mismo es. Vamos a correr la carrera como decíamos al inicio. Vamos a correr. Atletas, ¿estamos listos? Ok, ¿cuál es el premio? ¿Qué premio me dará el Señor? ¿Cuántos miles de dólares me va a dar el Señor? ¿Cuántas casas? Él mismo es el premio.
Él mismo es la recompensa. Él mismo es el galardón. Él mismo, dice el verso 14, es nuestra paz. Él es. Él es. ¿Por qué la casa de vacaciones de Dios es maravillosa y preciosa? Porque Él habita allí. Exactamente. Porque Él está allí. ¿Por qué las alabanzas de Israel? Porque Él está allí. Porque Él habita allí. ¿Por qué Israel? ¿Y por qué en otro lugar? Porque Él decidió habitar ¿en dónde? En Israel. En el pacto que Él mismo hizo. Él mismo es nuestra paz. Quien de ambos pueblos hizo uno. Derribando. No solamente no teníamos entrada. ¿Sabe qué? A nosotros había una pared que nos impedía. Ni siquiera podíamos ver a lo lejos su casa. Había un muro. Había una pared intermedia, dice. Una pared intermedia de separación. Nuestra vida sin Dios había puesto una barrera, una pared intermedia, un muro. ¿Para qué? Para que ni siquiera podamos ver esa casa. Pero ¿qué hizo Cristo por su obra en la cruz? Derribó el muro. Derribó la pared. La pared intermedia de separación. Qué hermoso. Cómo Él mismo. Nosotros estábamos en guerra con Dios. ¿Por qué? Porque éramos enemigos de Dios. ¿Recuerdan ustedes la decisión muy acertada que el presidente Trump quería llevar a cabo para proteger las fronteras de Estados Unidos? Su plan siempre fue hacer el muro. Y déjeme decirle, era lo correcto. A ver, yo quiero ir a sus casas, quiero ver cuántos tienen sus casas sin paredes y sin muros. A menos que vivamos en un barrio privilegiado, y privilegiado no hablo por el dinero, por la posición social, privilegiado con una buena comunidad. Hay barrios en el mundo donde no existen. Gente que viene acá a nuestros países se asombra, ¿por qué hay tantos muros aquí? ¿Por qué hay tantos barrotes? ¿Por qué hay tantas cercas? ¿Por qué? Bueno, porque tenemos que proteger nuestras casas, pues. Y el presidente Trump quería acertadamente proteger su casa. Y Dios quería proteger su casa de todos los que podían dañarla. Y por eso esa pared estaba en medio. Pero Cristo vino. ¿Qué hizo Cristo? Derribó la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, esa ley que nosotros no podíamos cumplir, esa incapacidad de cumplir la ley. Él la derribó. No es que destruyó su ley, destruyó la incapacidad que teníamos para poder obedecer su palabra, obedecer su ley. Dice, para crear en sí mismo, en Él. ¿Cuál es el nuevo templo? ¿Cuál es la nueva casa de Dios? ¿Cuál es la nueva casa espiritual? Es Cristo Jesús. Para crear, dice, en sí mismo, de los dos, del pacto y los que no son del pacto, crear, ¿qué creó? Un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar a los dos con muchos cuerpos. No, Dios no creó muchos cuerpos, Dios creó un solo cuerpo. Reconciliar de los dos en un cuerpo por medio de la cruz. Eso es lo que Cristo vino a hacer. Un cuerpo, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. ¿Qué fue lo que mató Dios en la cruz? La enemistad que teníamos con Él. La pared intermedia de separación. Y vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. En un mismo espíritu tenemos entrada a la casa espiritual de Dios. En un mismo espíritu. Así pues, por favor, amados del Señor, consideren esto. Ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son ¿qué? Conciudadanos de los santos. ¡Wow! Recuerden, vamos, por favor. Salmo 22:3. ¿Qué dijo? Tú eres santo. Y ahora por la obra de la cruz se nos llama
Conciudadanos de los santos. Conciudadanos de los santos. ¿Qué mayor privilegio? Mire, venir a la iglesia, compartir con los santos, debe ser el mayor gozo de un corazón que está considerando a Jesús. Cuando yo veo cristianos que buscan retirarse, alejarse, que no quieren nada que ver con él, ni que me toquen, ni que me saluden, ni que me vean, yo ahí tengo problema porque digo, esa persona no entiende todavía lo que significa ser conciudadanos de los santos. Hay algunos que son asociables. Mejor si me ignoran. Yo quiero decirte, esa soledad en tu corazón, Cristo la mató en la cruz. El abandono, Cristo lo mató en la cruz. Y nosotros tenemos que gozarnos en el hecho de que ahora soy tu conciudadano, soy tu conciudadano. Somos conciudadanos de los santos. Así nos llama el Señor. Somos la familia de Dios. Ahí está, ¿no? Y son, ¿qué dice? De la familia de Dios. Muchos se jactan de sus nacionalidades. Yo tengo la ciudadanía norteamericana. Yo tengo la ciudadanía. Muchos están ahorita, los raíces hebreas, que se hacen pruebas de ADN para ver si tienen sangre judía. Qué ridiculez. Eso no cuenta. Eso no interesa. Lo que interesa es que se me llama ahora conciudadano de los santos. Esa es la riqueza. Esa es la ciudadanía por la cual debemos jactarnos. Esa es la ciudadanía por la cual debemos nosotros, si vamos a sacar el pecho, yo soy de la familia de Dios. En esa familia yo pertenezco. De esa familia yo soy. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Qué mejor fundamento? Que esos hombres, esos precursores son el fundamento de esa casa. Y todo aquel que entrega su vida para servir a Cristo se vuelve una piedra de fundamento. No solamente que disfrutas de la casa, sino que ahora te vuelves parte de la casa. Y eso es lo que son ustedes, siervos del Señor. Yo agradezco al Señor porque Dios ha levantado una iglesia de siervos. Y me faltarían el tiempo y los minutos para hablar de los siervos que Dios está levantando y las cosas que Dios está haciendo maravillosas. Déjenme decirles, apóstoles, profetas, todo aquel siervo del Señor. Aquí no se trata, el apóstol, el profeta, no. Siervos, enviados, comisionados del Señor. Ustedes no solamente que disfrutan la casa, se vuelven parte de la casa. Edificados sobre el fundamento. Ya no hay casa de vacaciones. Ya no hay casa de vacaciones, somos parte. Somos parte, vivimos en esa casa. Tenemos comunión en esa casa. Dice, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. O sea, hay una piedra que es la principal, eso no cabe duda. El precursor, el primero. Pero ¿sabe qué? Él es la piedra viva principal y la palabra nos llama en la carta de Pedro que nosotros también somos piedras vivas. Es decir, el mismo material de Cristo es tu material. Somos piedra. Léalo por favor en Primera de Pedro con tranquilidad. Dice, Cristo piedra viva y a continuación dice, nosotros somos piedras vivas. Lo mismo que Cristo es, somos nosotros. Ese es el privilegio que Él nos ha dado por su obra. Verso 21, en quien, hablando de Cristo, la piedra angular, ¿qué pasa? Todo el edificio, en esa piedra principal, ¿qué pasa? Todo el edificio, bien ajustado, no es un edificio endeble, blandengue, es un edificio compacto, bien ajustado, es decir, una edificación segura. ¿Qué pasa? Va creciendo, crece para hacer ¿qué? Un templo santo en el Señor. ¿Qué es lo que somos los salvos? Piedras vivas, bien ajustadas sobre la piedra principal, un edificio que va creciendo para ser un templo santo. ¿Qué significa templo santo? ¿Y quién me cogió ya? ¿Qué significa templo santo? Donde habita el Señor. Donde habita nuestro Dios. Allí Él habita. ¿Por qué el Salmo 22 es un salmo de la cruz?
Porque en la cruz, con la obra de la cruz, Cristo Jesús hizo posible el nuevo templo, el templo santo en el Señor, que somos nosotros. Por eso el Salmo 22 es un salmo de la cruz. En 3 días lo levantó ese templo. En 3 días Él lo levantó. En quien también ustedes, diga conmigo, también yo. También yo. Soy juntamente edificado para morada de Dios en el Espíritu. ¿Qué somos? Moradas de Dios. Somos una casa de moradas. En nuestras palabras, es una casa con muchos cuartos, con muchas habitaciones. Y en cada habitación, Él está presente. En cada habitación de esa casa, Él habita allí. Qué hermoso, Señor. Y todo eso, ¿por qué? Porque Él es santo. Y llevamos 1 hora de estudio, ya mismo se acaba, y estamos en el versículo 3. Vamos al versículo 4 del Salmo 22. Amén. Vamos a adelantar la vigilia, ya no va a ser el viernes. ¿Cuál fue? Hemos dicho que Jesús declaró este salmo en la cruz. Mis hermanos, ¿cuál fue la seguridad de Cristo en la cruz? Esta era la seguridad de Jesús en la cruz. ¿Por qué en la cruz, sintiendo el abandono? Porque Él tomó nuestro abandono, Él tomó nuestra soledad, Él tomó el silencio de Dios. Al tal punto que Él clama, Dios mío, como dice el verso 1, ¿por qué me has abandonado? Pero en esa condición, Él tiene una seguridad, que esa sea nuestra seguridad hoy, iglesia del Señor. Dice el verso 4, en ti confiaron nuestros padres. Cristo en la cruz sabía, tú eres el Dios de Abraham, tú eres el Dios de nuestro padre Isaac, tú eres el Dios de nuestro padre Jacob, tú eres el Dios y Padre de los profetas. Por lo tanto, yo sé, tú no me dejarás aquí en la cruz, tú no me dejarás en la muerte. Confiaron, ¿y qué pasó? Tú los libraste. Verso 5, a ti clamaron y fueron librados. En ti confiaron y no fueron decepcionados. En ti confiaron y no fueron avergonzados. Por lo tanto, Jesús sabía, la vergüenza yo la menosprecio. ¿Se imaginan la burla de ser expuesto desnudo? Los romanos la muerte de cruz la habían hecho como la muerte más vergonzosa y a las afueras para que sea de testimonio para los rebeldes. La muerte de cruz. Por eso la palabra filipense dice, no cualquier muerte, la peor, muerte de cruz. Pero Él sabía, en ti confiaron nuestros padres y no fueron avergonzados, no fueron decepcionados. ¿Por qué? Porque Dios libra a los que confían. Dios libra a los que claman viéndolo a Él como única ayuda. Única ayuda es el Señor. Única ayuda es Él. Y Él, yo le aseguro, Él librará a todos los que lo ven a Él como ayuda segura. Verso 6, viene una frase un poco llamativa. Recuerden, este salmo aplica a Jesús. Y miren lo que dice Jesús. Pero yo soy gusano. ¿Gusano? Yo soy gusano y no hombre. Y la explicación a esto está a continuación. No elucubre, allí está la explicación. ¿Por qué? Oprobio de los hombres, oprobio es vergüenza. Jesús tomó la vergüenza, por eso la palabra lo compara con un gusano. Alguien menospreciado, sin valor, que es un gusano. Oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Un gusano cualquiera lo puede pisar. Despreciado del pueblo. Ahí está, ¿por qué? Soy gusano porque soy vergüenza de los hombres y despreciado por el pueblo. Su pueblo lo rechazó. Su pueblo lo rechazamos. Nosotros lo rechazamos. ¿Por qué ese Jesús se compara con un gusano? Porque Él tomó la vergüenza y el desprecio del gusano. ¿Sabes cuáles eran los gusanos? Nosotros éramos los gusanos. No lo digo yo, lo dice Isaías 41:13. Esto te dice el Señor, yo soy Jehová tu Dios que sostiene tu diestra, que te dice, no temas, yo te ayudaré. No temas, gusano de Jacob. Ustedes, hombres de Israel. Él tomó el lugar de los gusanos.
En otras palabras, Él tomó el lugar de los que merecían la vergüenza. Él tomó el lugar de la vergüenza, del oprobio. Continúa el verso 7. ¿Qué pasa? Todos los que me ven, de mí se burlan. Esto pasó con Jesús en la cruz. Si nos da el tiempo, vamos a leer un poco el relato de la cruz. Todos los que me ven, de mí se burlan. Hacen muecas con los labios, se burlaban de Jesús. Dice otra traducción, dice, sonríen con malicia. Menean la cabeza diciendo, literalmente, esto dijeron de Jesús. ¿Qué fue lo que dijeron de Jesús? Que se encomiende a Jehová. Encomiéndate al Señor, que lo libre. Vamos a leer Mateo 27, anótelo si no lo alcanzamos a leer. Pasaban y burlaban a Jesús y le decían, a ver, salvó a otros, que se salve a sí mismo. Él soportó todo ese escarnio. Que Él lo libre, que Él lo rescate, puesto que en Él se deleita. A ver si eres hijo de Dios. Ahí está. Llamabas a Dios Padre. A ver, ¿por qué no le dices a tu Padre que te salve? Todo eso le dijeron a Jesús en la cruz. Pero el verso 9, tremendo. El versículo 9 trae una realidad a la cual se aferró Jesús y a la cual nos debemos aferrar nosotros. Verso 9. Yo le hago la pregunta, ¿Jesús le pertenecía al pecado? ¿Jesús le pertenecía a la vergüenza? ¿Jesús le pertenecía al oprobio de los hombres? ¿A quién le pertenecía Jesús? Jesús le pertenecía al Padre. Y el verso 9 es esta declaración. Esto es lo que ora Jesús al Padre. Tú me sacaste del seno materno. Tú me hiciste confiar sobre los pechos de mi madre. Ahí está, ve, la perfecta ilustración. Génesis está con su bebé ahí. El bebé se lo pone, mire, el bebé desarrolla confianza, ¿cómo? Cuando se lo pone sobre los pechos de la madre. Y entonces eso desarrolla en el niño confianza. Y eso es lo que Jesús declara. Me hiciste confiar desde los pechos de mi madre, sobre los pechos de mi madre. A ti fui entregado desde mi nacimiento, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. Por lo tanto, tú me vas a librar, tú me vas a rescatar. Y yo quiero decirte hoy, tú eres su hijo, tú eres su hija, tal como Cristo lo es. ¿Cuántos creen que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Y cuántos creen aquí que son hijos de Dios, tal como Jesús lo es? Amén. Amén. Tal como Él es hijo, yo soy hijo. Es el mismo nivel. Él es el primogénito, eso sí, pero entre muchos hermanos. Eso dice su palabra. Por lo tanto, Dios te libra. Hebreos 12:3, que hablamos al inicio, dice, consideren aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo. ¿Quién soportó la hostilidad? ¿Saben el término hostilidad, verdad? Hostilidad, oposición. ¿Quién soportó la más grande oposición? Usted dice, todo el mundo me odia. No, eso es una mentira. La gente me rechaza, mi familia no me quiere. No, esa oposición no se compara al que sufrió, dice, al que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo. Consideren a Jesús, consideren a aquel que soportó tal oposición de enemigos. Y ya vamos a ver cómo se describen los enemigos en este salmo. Jesús soportó la más grande oposición de enemigos. Y si nosotros consideramos, no nos vamos a cansar. ¿Qué dice? Para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. ¿Cuál es la solución para el desánimo? Considerar a aquel que soportó la mayor oposición. Consideremos a Jesús. Por eso ese precioso cántico que hemos cantado. Consideremos a Jesús que soportó tal hostilidad de pecadores para que no se cansen. ¿Sabe por qué se cansan muchos? Porque se siguen viendo como las más grandes víctimas. Y ese espíritu de victimización te roba la vida, te roba la casa espiritual. Yo soy una víctima de mis ofensores y transgresores. Esa es la mentira del enemigo. Si consideramos a Jesús, el que soportó la más grande oposición, yo les voy a decir, no nos vamos a cansar ni nos vamos a desanimar. Vamos a estar fortalecidos en el corazón. Continúa el versículo 11 del Salmo 22. No estés lejos de mí,
Porque la angustia, Jesús se hizo uno con la angustia. La angustia está cerca. Jesús en la cruz se hizo uno con la angustia para que nosotros ya no vivamos con la angustia. Jesús se hizo uno con el dolor para que ya no vivamos nosotros con el dolor. Él se hizo uno con la angustia, uno con el desprecio, uno con la vergüenza, para que nosotros ahora seamos uno solamente con su bondad, con su bien, con su paz. Continúa diciendo, porque no hay quien ayude. Él realmente se quedó sin ayuda. Él sí se quedó sin ayuda. Nadie me ayuda. No, Él fue el que soportó verdaderamente quedarse, lo que es quedarse sin socorro, sin auxilio, sin ayuda en la cruz. Verso 12. Mire cómo fue la hostilidad de pecadores contra Jesús. Mire lo que dice el verso 12. Muchos toros me han rodeado. Muchos toros. ¿Se imagina ser rodeado por búfalos airados? Así eran los enemigos de Jesús. Así eran las huestes espirituales contra Jesús. La horda de demonios contra Jesús eran fuertes toros. Toros de Basán fuertes me han cercado. Ávidos abren su boca contra mí, como león rapaz y rugiente. Soy derramado como agua. Todos mis huesos están descoyuntados. Mi corazón es como cera. Se derrite en medio de mis entrañas. Así fue el sufrimiento, así fue la agonía de Jesús. Como un tiesto, un pedazo de barro, ¿verdad? Como un tiesto se ha secado mi vigor, como tierra seca. La lengua se me pega al paladar, a las mandíbulas, y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado. Me ha cercado cuadrilla de malhechores, una asamblea de enemigos estaba contra Jesús. Me horadaron las manos y los pies. Horadar es hacer hueco. Ahí está la profecía de la cruz, de la muerte de cruz. Me horadaron las manos y los pies. Puedo contar todos mis huesos. Ellos me miran, me observan. Otra profecía cumplida. Reparten mis vestidos entre sí y sobre mi ropa echan suertes. Usted tiene que saber que este salmo, que esta realidad escrita en este salmo, la soportó Jesús. La soportó nuestro precursor, nuestro campeón. ¿Cuál es la confianza del nuevo hombre? ¿Cuál es la confianza de las nuevas moradas? ¿Cuál es la confianza nuestra? Verso 19. Pero tú, oh Jehová, no estés lejos. Fuerza mía, apresúrate a socorrerme. En otras palabras, Dios no estará lejos de nosotros. Dios es nuestra fuerza. Dios es nuestro socorro. Verso 20. Libra mi alma de la espada, mi única vida de las garras del perro. Sálvame de la boca del león y de los cuernos de los búfalos. En otras palabras, yo puedo clamar a ti porque sé que tú me salvarás. Tú eres mi salvación. Respóndeme, tú me responderás. Y Jesús fue vindicado, ¿verdad? Jesús fue levantado. Y cuando Jesús nos levanta, iglesia del Señor, como el nuevo hombre, la nueva casa espiritual, nosotros tenemos que entender que ahora tenemos una misión. Ya no vivimos para proyectos individualistas. Ya no vivimos. El nuevo hombre funciona coordinadamente. El nuevo hombre camina hacia un propósito, el propósito del Padre. El individualismo es parte de los viejos templos, pero ahora el ser corporativo es parte del nuevo templo. Un cuerpo, un cuerpo. Por eso dice en el verso 22 que nuestra misión entonces, ¿cuál es? ¿Cuál es la misión de Jesús? ¿Cuál es la misión del nuevo hombre? Verso 22, hablaré de tu nombre a mis hermanos. ¿Se da cuenta que la salvación nos da hermandad? Hablaré de tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Esta es la confianza de Jesús, que yo voy a estar en la comunión de mis hermanos. Y esa es la confianza de todos nosotros, iglesia. Que nosotros, wow, la congregación, amo la congregación de mis hermanos. Y en medio de la congregación te alabo. ¿Y qué es congregación? Solamente este edificio donde estén dos o más puestos de acuerdo en su nombre. Usted está con su familia,
Allí es congregación. Hoy fuimos con Walter a hacer una diligencia. Íbamos en el carro, testificando lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Eso era una congregación. El carro se convirtió en una congregación. Donde estamos, anunciamos de su nombre a nuestros hermanos. ¿Dónde estamos? En medio de la congregación te alabaré. Los que temen a Jehová, alábenle. Descendencia toda de Jacob, glorifíquenle, teman delante de él. Descendencia toda de Israel. Para eso Dios nos llamó. ¿Para qué? Para darle gloria, para hacerlo a Él preeminente, que nuestras vidas como congregación, donde quiera que estamos, hagan glorioso al Señor. Lo que hacemos, todo lo que hacemos traiga gloria al Señor. Todas las cosas. Versículo 24. Porque, boom, Él no ha despreciado ni ha aborrecido la aflicción del angustiado, ni le ha escondido su rostro, sino que cuando clamó al Señor, lo escuchó. Y es por eso que dice, de ti es mi alabanza en la gran congregación. Mis votos cumpliré delante de los que le temen. Es un corazón que irrumpe en alabanzas y es un corazón que le hace promesas al Señor y que las cumple. ¿Dios quiere que le hagamos votos? Sí, y que los cumplamos. Mis votos cumpliré, mis promesas cumpliré al Señor. ¿Cuál es la bendición? Ya vimos la misión en estos versículos del 22 al 25, vimos la misión del nuevo hombre. Ahora vamos a ver la bendición del nuevo hombre. ¿Qué va a pasar, verso 26, cuando nosotros vivimos con la conciencia de la casa espiritual que somos, en la cual Dios habita? Los pobres, los afligidos comerán y se saciarán. Los que buscan a Jehová le alabarán. Viva vuestro corazón para siempre. Allí hay abundancia de vida. Todos los términos de la tierra se acordarán y volverán al Señor. Todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino y Él gobierna las naciones. Incluso los grandes de la tierra comerán y adorarán. Dios va a traer incluso a los grandes. En la casa espiritual de Dios hay espacio para todo aquel que Él llame. Aún los grandes vendrán y adorarán. Se postrarán ante Él todos los que descienden al polvo, incluso aquel que reconoce que no puede conservar viva su alma. La posteridad le servirá. En otras palabras, una descendencia le servirá. Nuestras descendencias. Esto se dirá del Señor hasta la generación venidera. Qué precioso. Esta era la confianza de Jesús en la cruz. Cristo estaba viendo descendencia en la cruz. Por eso es que Isaías 53 profetiza diciendo, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Cuál era el gozo de Jesús? Iglesia, ¿cuál era el gozo de Jesús? Hebreos 12, Jesús tuvo un gozo por delante y así corrió la carrera. ¿Cuál era ese gozo? Ese gozo era la casa espiritual que íbamos a formar todos nosotros. Su casa espiritual, su descendencia. Y eso satisfizo su corazón. Eso trajo satisfacción a su alma. Vendrán y anunciarán su justicia a un pueblo por nacer. Le anunciarán que Él ha hecho esto. ¿Cuántos habían visto así el Salmo 22? Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por tu palabra. Tú eres santo. No hay abandono. Ya no hay rechazo. Ya no hay tristeza, soledad, ni oraciones ignoradas. Porque tú eres santo. Y nos hiciste la familia de los santos. Porque tú eres santo y nos hiciste santos, Señor. Y tú habitas en un solo lugar. Tú habitas entre las alabanzas de Israel. Esa es tu casa espiritual. Hoy, Padre, nos ponemos de acuerdo como un solo nuevo templo. Una sola casa espiritual. Padre, hoy derribamos nuestros templos vanos. Hoy derribamos nuestras confianzas vanas.
Tú eres santo, tú no eres como una confianza vana. Tú eres santo, tú no eres como los ídolos. Tú eres santo y tú habitas en tu casa espiritual. Y ahora nosotros somos llamados piedras vivas, edificados coordinadamente, bien ajustado el templo. Y podemos, Padre, reconocer que en esta casa tú te deleitas, que en esta casa tú te gozas, que en esta casa tú celebras, que en esta casa siempre hay fiesta, que en esta casa siempre hay celebración. Padre, gracias. Perdónanos por poner nuestra confianza y nuestras ilusiones en tantas cosas, en tantos moldes que nos hacemos, cuando lo que tú tienes es una casa maravillosa, a la cual llegamos y decidimos quedarnos. No queremos salir de esa casa espiritual, Señor. Allí, Padre, queremos morar. Allí te alabaremos. De ti será nuestra alabanza en esa congregación. Allí, Señor, será. Allí pagaremos nuestras promesas a ti. Allí pagaremos nuestra adoración a ti. Allí, en la nueva casa espiritual, Señor. Por lo tanto, Padre, nos rendimos hoy y te decimos, Señor, tú nos librarás porque a ti te decidimos alabar. Tú nos librarás porque a ti hemos decidido adorar. ¿Cuál fue la confianza de Jesús? El Padre me va a levantar porque yo seré la piedra angular para una nueva casa donde Él recibirá toda la alabanza. Recuerda, este es un salmo de alabanza, centrado en que porque alabaremos, Él nos librará. Por lo tanto, hoy librados, vivamos para alabarle a Él. Vivamos para adorarle a Él con nuestras vidas, con nuestros corazones, con nuestra devoción. Padre, gracias por hacernos casa espiritual. Aquí tenemos, Señor, el testimonio de tu carne y tu sangre. Y en tu carne dice, aboliste, eliminaste toda enemistad. Hoy comemos la paz. Cristo te comemos, porque en tu carne eliminaste toda enemistad con Dios. Mi hermano, por favor, declara, ya no soy enemigo de Dios. Ahora soy de su familia. Cristo en su carne eliminó toda enemistad, toda barrera, toda pared de separación, para que hoy tengamos acceso, para que yo tenga acceso a su casa de bendición, de reposo, de vida, de libertad. En el nombre de Cristo. Como a Cristo, mi paz. Nuestra paz. Amén. Comamos a Jesús nuestra paz. Gracias, Señor Jesús. Tu palabra nos recuerda, Señor, que todo fue en Cristo. Antes estábamos lejos, pero ahora hemos sido acercados en Cristo, en la sangre de Cristo. Gracias, Padre, porque al tomar tu sangre, tomamos tu vida. La vida de la carne, en la sangre está. Por eso hoy tomamos tu vida, Señor. Al participar hoy, participamos de la vida de la casa espiritual, la vida del nuevo templo. Cristo, tu sangre. Gracias, gracias, dale gracias. Gracias, gracias. En tu sangre estoy. En Cristo estoy. Para tu gloria, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Participemos de Cristo. Iglesia, declaro, el Señor te librará para que tú le puedas alabar en la congregación. Como una sola casa espiritual. En Cristo Jesús. Amén y amén.